gracias por estar con nosotros de nuevo. Es un honor, Rudy, para mí siempre, y mi paga es la deferencia que tú siempre tienes al recibirme. Y además, aunque dijiste que no, yo sí me considero tu amiga. Yo no he dicho que Tú no soy dijiste tu que no detrás de cámara, yo todo lo anoto. Dijiste que yo soy una persona, que no soy tu amiga, que vengo aquí a hablar de mi tema y me voy por ahí. Lo dijo, señor. No, pero eso fue a Twingo. Yo no Twingo sé. Estaba diciendo, ¿verdad? No, porque tú, cuando vienen tus amigos y eso, entonces dices, no, espérate. Saberte es una parte importante de este programa. Saber qué está pasando en el mundo de migración en el día de hoy. Cambian todos los días los procedimientos. Y uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos los problemas migratorios que está teniendo el Estado norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, los diferentes lugares, el caso de Nueva York, por ejemplo, donde hay situaciones que uno dice, ¿a dónde va a llegar este tema de los inmigrantes? Entonces, esto me supongo que afecta a los inmigrantes ilegales, indocumentados, pero en cierto modo también afecta a los inmigrantes o a los visitantes comunes y corrientes, porque lo ven con cierto recelo. ¿Cuál es la situación, Saber, desde tu óptica? Mira, tú sabes que siempre, a propósito de eso, siempre se está hablando, me formularon ese tipo de preguntas recientemente, que yo considero, que cómo lo veo, yo siempre he sido muy puntual y muy específica. Una situación de ilegalidad no va a generar una situación de legalidad. Si usted está buscando protección, usted no puede inmigrar de manera ilegal o indocumentada en un país, porque naturalmente que ese país cuenta con un ordenamiento jurídico que va a defender su territorio y que cualquier persona que está en condiciones de ilegalidad en ese territorio está afectando sus intereses. Entonces es algo como que se cae de la mata, como decimos en buen dominicano, que una persona pretenda buscar una protección. Se ha hablado de que ahora, a raíz de un cambio de gobierno, pueden generarse deportaciones masivas, pero es un procedimiento legal que está ahí amparado. Ciertamente, en los Estados Unidos, de manera muy particular, siempre ha imperado la defensa de los inmigrantes y un grupo fuerte se ha levantado en ese sentido. Sí hay grupos fuertes, pero definitivamente, señores, yo no puedo apoyar que una persona que está ilegal dentro de los Estados Unidos quiera buscar protección porque usted, antes de aprestarse a ese tipo de práctica, conocía de esos riesgos. Es algo que se ha venido hablando años y años atrás. O sea, que no es un secreto para nadie que una persona que se encuentra indocumentado aquí en República Dominicana, en los Estados Unidos o en cualquier país de que se trate, pues es susceptible de una deportación. Así es. Hay dos problemas en esto. Hay personas que, el caso de los asilos, las personas que buscan asilo y tratan de penetrar a Estados Unidos de manera ilegal, y aquí estoy yo y hay que darme asilo, por una serie de razones. Alegan persecución, temor política por su vida, situación económica extrema y de su familia. Y también hay otros casos de personas que han tenido alguna condición que no aplican para entrar a territorio norteamericano de manera legal, quizás para buscar una residencia familiar o una visa de paseo, y entonces vienen los procedimientos legales para ello. ¿Cómo enmarcar eso dentro de lo que es el derecho que tiene cada estado, como tú decías, en preservar sus fronteras, en preservar su país? Ambos procedimientos a los que hiciste alusión tienen, valga la acotación, todo un proceso, o sea, conlleva un proceso. Y, por ejemplo, para esas personas que no aplican o que de alguna manera anteriormente incurrieron en cualquier tipo de inelegibilidad para ingresar de manera habitual y legal en los Estados Unidos, está lo que se denomina popularmente perdón migratorio, que el nombre correcto es un waiver. Se trata de una exención que yo le solicito a un cónsul muchas veces, pero generalmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y yo tengo que demostrar que yo efectivamente califico, que ya soy una persona que si cometió un error anteriormente, ya yo pues me reivindiqué
Por eso pides un perdón. Y por eso estoy solicitando que se me conceda esa exención, que se me levante ese impedimento que me convierte en una persona inelegible. Y entonces en el otro caso también hay un procedimiento donde van a evaluar, porque tú tienes que aportar evidencias de que tú sí calificas para que te acojan y te den esa protección a nivel de asilo que tú estás buscando en ese territorio. Para eso tienes que demostrar cómo te persiguen, o sea, documentalmente hablando, porque todos estos procesos a los que yo acabo de referirme son trámites administrativos. O sea, no es que yo voy a ir a una corte a expresarme, es la documentación del que solicita, que habla de su situación y de su circunstancia. Eso está siendo muy común ahora en los Estados Unidos, principalmente con muchos latinoamericanos, con el tema del asilo y lo que está confrontando el gobierno federal. Hablan de que incluso han colocado al Congreso en una situación incómoda por el costo que tiene todo este tipo de operativos para poder asistir a la cantidad de inmigrantes que están entrando en Estados Unidos. Ese es otro tema. Definitivamente que esa cantidad masiva de inmigrantes... 250,000 solamente en Nueva York. Incluye costos. Tú sabes que esa famosa vuelta de México, que siempre la condenamos desde nuestra perspectiva, le ha traído una serie de debilidades económicas, porque son personas que a veces, tú sabes que estamos hablando de la protección que en sentido general cuenta ese territorio, ese país, pero también hay otro tema, es el tema de los derechos humanos. Esa persona, independientemente de su condición, como bien lo establece también nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es titular de una serie de derechos fundamentales que les son inherentes y de los cuales yo como Estado no puedo ignorar, independientemente de que esa persona esté en condiciones de ilegalidad. Aquí lo vivimos muchísimo, lo vemos a diario con una serie de extranjeros también. Claro. En el Consulado de los Estados Unidos ha dicho en el último mes más o menos, algunas semanas atrás, que la República Dominicana ha disfrutado de ser uno de los países más beneficiados con el otorgamiento de visado y que están poniéndose muy al día con todos estos atrasos que el COVID lo agravó. Definitivamente. El cúmulo venía delegando hacia atrás temas pendientes y el COVID, el cierre por el COVID agravó la situación. ¿Cuál es la situación ahora en el Consulado de los Estados Unidos de cara a las demandas de inmigrantes, pero también a las solicitudes de visa? Mira, ha mejorado muchísimo porque el Departamento de Estado, de cara con las embajadas y consulados de Estados Unidos en los diferentes países, ha trabajado arduamente para mitigar esos retrasos. Y te puedo decir que particularmente en el caso de las peticiones familiares, ya por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Por ejemplo, la categoría de petición F2A, que se trata de las esposas y esposos de residentes de los Estados Unidos y sus hijos menores de 21 años de edad, el año pasado sufrió un atraso abismal. La categoría de petición retrasó 2 años de un golpe y todo el mundo estaba en shock, pero es que precisamente veníamos diciéndolo, que fueron 2 años de atraso en ocasión de la pandemia. Eso fue lo que duró la pandemia. Un total de 2 años prácticamente en cuanto a temas consulares, específicamente de cara de la Embajada de Estados Unidos, que aunque la embajada fue muy diligente junto con el Departamento de Estado para aplicar, como efectivamente aplicó, una serie de excepciones para poder, ¿cómo te puedo decir?, trabajar más ágilmente. Por ejemplo, aplicó la excepción de que ya no los 2 padres de un menor de 14 años tenían que tener visa para solicitarle de forma automatizada, sin necesidad de entrevista. También extendieron de 1 a 4 años una persona que había tenido visa en el pasado para fines de renovación. O sea, dieron una serie de facilidad, pero aún así los retrasos fueron impactantes, impactaron
muchas familias en ese sentido, muchas personas vieron sus procesos atrasados, muchas personas durante el curso de este proceso, si ya yo llené un formulario hoy, 2020, ya en el 2021 mi situación cambió dramáticamente y yo por ignorancia quizás no lo actualicé y eso ocasionó que me negaran la visa. O sea, fue realmente todo un caos, pero ya al día de hoy podemos ver que las citas están para 6, 7 meses. Anteriormente estábamos hablando de 2 años. Esas son citas para fines de visa de turismo. No, y en esta semana, de hecho, en esta semana que recién pasa, Rudy, la embajada envió citas masivamente a muchísimas categorías de petición que tenían ya todo aprobado y que aún no le había llegado su cita. Estoy hablando de muchos F2A y de muchas categorías de petición inmediata, como los IR1, que son esposas y esposos de ciudadanos de Estados Unidos y sus hijos menores de edad, con todo aprobado. Entonces, una fila larga, un entaponamiento. Ya estamos viendo que les está llegando cita a muchísima gente. Por ejemplo, yo hace 2 domingos estuve en Galería 360, fui a alguna diligencia, algo, y vi aquel gentío a donde está el BAC, el centro de atención. Centro de atención de visa. Sí, de visa, de personas solicitantes de visa. Y un domingo en la mañana yo pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo una persona que está ahí, no, la gente que viene a buscar su visa. Domingo en la mañana. Sí. Entonces me dijo, sí. Y yo dije, pero ¿y esa cantidad? Yo, las veces que he ido al BAC a hacer la renovación de visa, ahí, porque la gente va con una cita, tiene sus horas, no hay esa cantidad de gente. Normalmente. Entonces veo este domingo esa cantidad, ese molote, y entonces me dice, sí, así está viniendo todos los días, porque están saliendo de gente que tiene solicitud de visa para renovación de visa. Exacto, es lo que te digo, que la embajada ha sido muy diligente en ese sentido para fines de poder agilizar y adelantar todos esos retrasos que había ocasionado la pandemia, señores. ¿Hay flexibilidad en la documentación que se pide en proporción, a años anteriores? ¿O eso se mantiene igual? ¿O hay discrecionalidad, que siempre la hay, de los vicecónsules que entrevistan a una persona? ¿Se mantiene igual o se ha reducido más? Yo oí decir que el formulario de solicitud de visa había sido más friendly, más agradable, más amigable. O sea, antes era como muy pesado, la gente le tenía miedo al formulario y como que ha sido más suavizado en ese sentido. Bueno, ¿Qué tú has visto en eso? Yo veo que básicamente es lo mismo. Lo que sí es que hay mucha educación por parte de la embajada. Siempre se les invita a las personas a que llenen su propio formulario, porque hay muchas personas que pueden llenar el formulario en nombre tuyo y cometer errores. Entonces, siempre ese es un tema que ha sido siempre recurrente por parte de la embajada. Pero te puedo decir, Rudy, que realmente el que no conoce la forma correcta y adecuada de completar los formularios tiende a cometer errores. Sí. Inclusive te puedo decir... Siempre es como un gancho en alguna pregunta, siempre como que está a la defensiva y a veces por eso a veces se comete errores. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay partes del formulario que yo como una persona dominicana quizás no pueda interpretarla correctamente. Por ejemplo, hay una pregunta que está en inglés en el formulario que se refiere a relative. Eso significa un familiar. Entonces, hay gente que sabe hablar inglés que quizás no le da el mismo nivel de interpretación a la pregunta. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa. También hay otra pregunta que suelen muchas personas no entenderla, que es como que si a usted le printearon los 10 dedos. Se refiere específica y puntualmente a que si en algún momento le tomaron las huellas dactilares. Pero la forma en cómo se estructura esa inquietud, quizás no todo el mundo la interpreta correctamente. Hay quienes pensarán que se tomaron la huella porque cometió algún delito, como la gente ve. La gente lo interpreta cada uno. Es correcto, cada quien le da su interpretación de manera muy subjetiva. Eso es lo que pasa. En tu experiencia, tú ves que el desarrollo, el desenvolvimiento, lo que va la mitad del año ya,
en el otorgamiento de visas va en una forma similar a años anteriores, ha aumentado? ¿Cómo tú lo ves? Realmente este año se han otorgado más visas que el año anterior, te puedo decir eso, que en comparación al año anterior nosotros podemos ver las estadísticas mucho más elevadas realmente, y también esa realidad puede obedecer al hecho de que anteriormente era más difícil programar las citas. ¿Me doy a entender? Entonces, si mientras más citas se han ido programando, mientras más apertura se le ha dado a los solicitantes para que vayan, pues eso va a ser directamente proporcional al número de visas que yo voy a emitir. Hay más vicecónsules, están trabajando más. Esa parte... Vamos a la vez, como dicen ustedes los abogados. Ay, esa parte ya directamente, me imagino que también, porque tú sabes que durante el periodo de la pandemia se limitó el recurso humano, tanto en la embajada como en el Departamento de Estado en sentido general. Ahí en la embajada solamente estaban para los casos de emergencia. De emergencias y casos excepcionales, como habíamos apuntado, que no era necesario ir a la embajada directamente, sino que podía tramitarse a través del BAC. Ok. Hay un tema que es interesante. Estamos hablando de nuevos pasaportes biométricos, pero al mismo tiempo estamos hablando de un excedente, un exceso, una presión de gente demandando pasaportes. Hay quienes dicen que mucha gente está accediendo a viajar a muchos países donde no se les requieren visados para los dominicanos, pero también de que han visto esa flexibilidad en la Embajada de los Estados Unidos y se han animado a solicitar visas, a buscar renovación de visas, a comenzar trámites de visas quizás ya de forma de inmigrante definitivo. Y eso quizás ha sido parte de esa presión en la búsqueda de pasaportes. Mira, el tema de los pasaportes, indudablemente, puedo yo afirmar, estalló a raíz de la denominada Vuelta de México. Ahí fue que se destapó todo este problema, donde la demanda fue muchísimo más inferior, mucho más elevada que la cantidad de pasaporte que yo podía otorgar. Entonces ahí se vino un colapso conforme a la disponibilidad de libretas que tenía la Dirección General de Pasaportes. Realmente esto de un tiempo para acá ha venido mermando, pero todavía tenemos una debilidad en ese sentido. Recientemente vi en los noticieros y en la prensa que cambiaron a la directora. Yo pienso que puede mejorar todo a partir de ahora, pero hay que esperar porque entiendo que es un problema de disponibilidad de libretas, porque independientemente de lo alta que sea la demanda, esas libretas tienen que estar ahí disponibles para que cuando el usuario, que es un derecho fundamental que tiene de tener una libreta de pasaporte, y se relaciona muy directamente con la libre circulación de la persona, entonces yo pueda decir, voy a pagarte un servicio VIP, pero tú tienes que dármelo. Tú sabes que al principio, Rudy, las personas estaban pagando el servicio VIP y yo te decía como entidad, como Dirección General de Pasaporte, no te puedo dar un servicio VIP, pero ya tú me lo cobraste. Sí, porque el VIP se tenía entendido que es una cosa para pocas horas, es mucho más expedito que esperar 5, 6, 7 días. Exactamente. Y sin embargo, yo conozco también de casos de personas que pagaron VIP y le dijeron, bueno, tú estás en turno de VIP. Sí, yo conozco una. ¿Y cómo es esto? Y yo digo, bueno, en turno de VIP. En turno de... Sí, es la verdad. Ay, Rudy. Se está hablando ahora también, Sabet, y yo sé que tu especialidad principal es migración de los Estados Unidos, pero como una experta en derecho migratorio y en este tema, conoces también lo que está pasando. Se habla cada vez más de la posibilidad del levantamiento
de la necesidad de visado para entrar a los países Schengen. Schengen, sí, el territorio Schengen, que tiene que ver con algunos de la Unión Europea que se han adherido al convenio Schengen. 27 países, y que una de esos es esos requisitos, precisamente el pasaporte biométrico, que dota de una serie de garantías y de seguridades que no tienen los pasaportes habituales. ¿Tú crees que estamos cerca de esto? Tú, en tu experiencia, ¿qué tú has visto en otros países que han logrado esa excepción de visa para poder entrar a esos países? Bueno, ¿vamos en camino? Ahí tenemos a Colombia y a Venezuela, que es uno de esos países que sus nacionales o ciudadanos no necesitan del visado Schengen para circular de manera libre por ese territorio. Yo siempre lo he visto un poquito difícil desde la perspectiva de que el dominicano siempre tiene esa necesidad y esa sed de inmigrar, y que es algo que está en la mente del ser humano, o sea, del dominicano específicamente, de que si de la única manera que yo voy a progresar y voy a obtener un futuro mejor, porque es un tema hasta psicológico, es yéndome de aquí del país. Así lo dice el reportaje de BBC que se publicó esta semana. ¿Qué decía? Él hablaba de eso precisamente, que el dominicano tiene en su mente irse a vivir fuera. Es un tema así. Inmigrar. Mira, a lo largo de mi carrera profesional, yo descubrí que es un tema psicológico, definitivamente, que yo tengo en mi mente que si no es así, no voy a progresar. Entonces, cuando yo me voy como dominicana, a veces en condiciones de ilegalidad, que me doy cuenta de esta realidad, mira lo que pasó con la Vuelta de México. Sí. Muchísimas personas dijeron, no, esto no fue lo que a mí me vendieron, yo me voy de aquí. Y mucha gente sucumbió, murió, pasó. Exactamente. Entonces, realmente de eso es que se trata, de un tema que está arraigado en la mente de muchos dominicanos, y que lo veo difícil porque por esa realidad, y también por un tema, ¿cómo te puedo explicar?, que hemos tenido directamente con los españoles, que es parte del territorio Schengen. Yo siempre lo digo abiertamente. La puerta de entrada de los latinos. De los latinos. Yo siempre lo digo abiertamente, Rudy. El consulado español es uno de los consulados que más visas deniega al dominicano. Hay personas que me han criticado por yo pronunciarme en ese sentido, pero bueno, es mi opinión muy particular y también hay que respetármela. Claro que Entonces, sí. Yo lo digo en virtud de que yo trabajo la materia. De hecho, mis oficinas, que están en Unicentro Plaza, están en el mismo centro de solicitud de visado Schengen, y yo veo diariamente las negaciones. Entonces, te puedo decir que no con el hecho de que 1, 2, 3 o 4 países se adhieran a querer dar esa facilidad a la República Dominicana es suficiente. No. Tiene que ser un concierto mayor. Tiene que ser un consenso completo. Y de países que reciben muchos inmigrantes. Correctamente. Sí, tiene que primar eso, y España es el primero. Exactamente. España, Italia son de los primeros. Pero sí, ojalá, quiera Dios, que nosotros los dominicanos disfrutemos de esa facilidad, porque eso evitaría esa cantidad de trámites burocráticos que hay que efectuar para tú poder ingresar a cualquier país de la Unión Europea. Entonces, hay un decir de que tener una visa es un estatus. ¿Tú crees que eso es así? Ya no lo creo. En la mente de mucha gente. Ya no lo creo tanto, porque tú sabes, Rudy, que hemos visto personas que trabajan en una esquina de manera muy informal y han tenido una visa. Sin embargo, una persona que, te voy a poner un ejemplo muy puntual a continuación, por ejemplo, una persona que tiene millones de pesos, que tiene empresas, le niegan el visado. Y cuando te decía que te iba a poner un ejemplo muy puntual, fue una señora que vende pacas, que yo le hice un proceso de solicitud de visa estableciendo que ella vende pacas, y a ella la avisaron. Entonces, también tuvo un cliente que tiene una empresa constituida, que fue 2 veces y le negaron la visa. Entonces, uno y otro dice, ¿por qué? La señora de la paca Yo te puedo responder por qué. Sí, ¿por qué? Porque la sección 214B de la Ley Migratoria de los Estados Unidos establece, y me perdonas lo que voy a decir a continuación, que el cónsul visa a quien le da la gana, señores.
O sea, claro que no lo va a decir así como O sea, lo estoy diciendo que yo. tiene discrecionalidad. Pero tiene un margen de discrecionalidad muy grande de decidir a quién sí y a quién no. Y que no tiene que dar explicaciones. Absolutamente. O sea, que no tiene que decirte es por esto o por aquello. Sino Al simplemente solicitante no tiene que darle ninguna explicación. Eso es así, es correcto. Pero es verdad que hay gente que entiende que la visa es un estatus. Sí, hay mucha gente que entiende eso. Y a quien se la quitan es peor todavía. No, Porque cuando a quien se la quitan ya es una degradación. si queda como la persona se frustra, Sí. normalmente tiende a frustrarse, pero cada país es soberano para permitir la entrada a quien entienda. Hay personas que tienen un visado que tienen muchos años y no viajan. ¿Tienen algún problema con eso? Absolutamente que no, ninguno. El problema lo tienen si se quedan. Gracias. O si pernotan de manera muy continua o mucho tiempo dentro de los Estados Unidos. Sí, porque tienen un tiempo para estar allá, un tiempo de vigencia. Hay gente que... No, y que independientemente del tiempo de vigencia, Rudy, nunca recomendamos los profesionales que ejercemos el área migratoria que la persona dure más de un mes, porque esto tiende a dar alertas a los CBP y a los oficiales consulares de que muy probablemente esa persona está dándole un uso incorrecto a su visa y no la está cuidando. Y cuando hablo de un uso incorrecto, me refiero a que no podemos trabajar con una visa de turismo en los Estados Unidos. Tampoco usted puede ir a estudiar, de que me voy 3 meses a estudiar inglés. No. Y hay gente que lo hace. Sí. O hace otras cosas y dice que fue a estudiar. Exactamente. O hay gente que se va con una visa para estudiar y hace otras cosas. También O sea, hay de todo. En la viña del Señor hay de Hay todo, Rudy. Y como ese es el país de las oportunidades, como, Según como se el dice, dominicano, si ¿verdad? la gente lo entiende así y lo aplica a su manera. Así es, así es. Sabes, gracias por tus comentarios, gracias por tus informaciones, que son siempre de utilidad para el diario vivir y para las personas que planean viajar, para las personas que tienen en mente tomar...